6 de noviembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompañan Alberto Acosta Urneo, analista económico y columnista de la revista Vistazo. Vamos a hablar sobre la proforma presupuestaria y el cumplimiento del gobierno de su programa de equilibrio y estabilidad fiscal. ¿Refleja la proforma ajuste, transparencia, optimización de la administración de los recursos del Estado? ¿Es un paso hacia la recuperación económica del país? Lo vamos a analizar. Y también estará Esteban Bernal, asambleísta de Creo por Azuay y denunciante de la asambleísta Sofía Espín del bloque correísta por interferir con la justicia. El informe de la comisión multipartidista que investigó la denuncia y su recomendación al Pleno de la pérdida de la calidad de asambleísta de la denunciada. Y además, hoy estará en contacto directo Daniel Legarda, el presidente ejecutivo de FedExport. Después de 9 años, la reactivación del Consejo de Inversiones y Comercio con Estados Unidos, el principal socio comercial del Ecuador, país del que utilizamos su moneda, con las tareas pendientes, un acuerdo de preferencias comerciales recíprocas y la protección recíproca de inversiones. La Mesa de la Verdad y Justicia, creada por el Consejo de la Judicatura Transitorio, empezó ayer sus audiencias públicas sobre las 1.435 denuncias de persecución política en el gobierno de Rafael Correa. Los casos deben contar con abundante documentación para convertirlos en investigación judicial. Se trata de demostrar si hubo persecución en cada uno de estos casos. Las primeras 8 denuncias de persecución política durante el gobierno del presidente Rafael Correa se expusieron este lunes en audiencias públicas. La Mesa de la Verdad y Justicia, creada por el Consejo de la Judicatura de Transición, receptó los testimonios de las personas que presentaron sus casos. El primero en asistir a las audiencias fue el activista político Fernando Villavicencio, quien ha denunciado varios casos de corrupción petrolera. Él fue demandado por el expresidente Correa. He pedido que se investigue la actuación de Rafael Correa, de Alexis Mera, quienes fueron los que solicitaron un allanamiento ilegal sobre un falso acto urgente acusándome de hackeo que ha sido desmentido. También acudió Juan Carlos Calderón, uno de los autores del libro El Gran Hermano, en donde publicó los supuestos contratos del Estado firmados con el hermano del exmandatario. Igual fue demandado por Correa. El presidente, el que nos ataca, nos ofende, nos empieza a insultar. Nos dice cucarachitas, payasitos, nos declaró buitres también. La mesa escuchó además el testimonio de un policía procesado por el 30 de septiembre de 2010, día de la revuelta. Más de 3 años de dictado el auto de sobreseimiento provisional. Se dicta auto de sobreseimiento definitivo. La vocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras, explicó que en las audiencias los involucrados deben documentar sus denuncias. Vamos a hacer llegar la respectiva información a quienes han sido acusados para que puedan presentar las pruebas de descargo. La Mesa de la Verdad y Justicia fue creada en abril pasado y hasta el momento ha receptado 1.435 casos de persecución política a escala nacional. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. El memorial de agravios continúa. Podrán haber todos estos casos y muchos más con los que diariamente reporta Contraloría. Pero mientras la mano continúe metida en la justicia, solo habrá una nube de expectativas que poco a poco se irá desvaneciendo. Mientras no haya una comisión internacional contra la impunidad con Naciones Unidas, tal cual lo ofrecieron los 2 candidatos presidenciales finalistas, no habrá nada definitivo aparte de amagos y escaramuzas, como esta comisión ad hoc de un Consejo de Transición, pues ni siquiera la Comisión de la Verdad creada por Correa mediante decreto tuvo eco. Es realmente sorprendente que no se haga nada concreto para ejecutar esta promesa que permitirá el cabal cumplimiento de la pregunta más votada de la consulta popular: sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La proforma presupuestaria 2019
obtuvo una respuesta del presidente de la Cámara de Industria y Producción del Ecuador, con sede en Quito, Pablo Zambrano. Escuchemos. Precisamente la ciudadanía conozca este cuadro en el cual nosotros lo que estamos haciendo es mostrando el interés que existe por parte de los afiliados a la Cámara de Industrias y Producción en invertir algo más de 4.000 millones de dólares en distintos sectores del país. Y entonces el sector privado ecuatoriano está dispuesto a que esos beneficios que se han dado con la Ley de Fomento Productivo se vean ya reflejados y materializados con inversiones en el año 2019. Es importante decir que se mejore el panorama. Sin lugar a dudas, la transparencia con la cual se están manejando las cifras y la invitación que hace el ministro Martínez para discutir el presupuesto general del Estado creo que es muy importante. Alberto Acosta, analista económico, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Los números de la proforma y el anuncio de la Cámara, ¿son todavía cartas de buenas intenciones? ¿Son suficientes para afrontar el reto de recuperar la economía? ¿Hay desfase o complementariedad? Vemos que lamentablemente en la proforma todavía no se logra romper con esta perniciosa tendencia del agresivo endeudamiento. Ya va a ser el 7º año consecutivo con fuerte déficit fiscal. Recordemos que estos déficits fiscales empezaron en 2013, cuando el precio del petróleo era todavía de $100 por barril, y desde entonces el Estado de manera recurrente gasta más de lo que recibe. ¿Y cómo lo hace? Endeudándose año a año. Entonces llegamos a una proforma de 2019 en donde el gobierno, por más que hace esfuerzos de austeridad, mantiene esta estrategia y plantea que el financiamiento para este año va a ser de 8.000 millones de dólares, similar al de 2018. Es decir, seguimos en una estrategia de sostener un abultado tamaño del Estado que el gobierno no logra contener a través de mucho endeudamiento. Hay que reconocer que con Richard Martínez en el Ministerio de Economía ha ganado terreno en la transparencia. Pero el gobierno presenta una proforma de 31.318 millones, 2.8% menor que la de 2018, sin incluir importación de combustibles por 4.481 millones, con lo que la proforma llegaría a 35.799 millones de dólares. ¿Es eso transparente? ¿Conviene seguir dividiendo el Ecuador en dos países, el petrolero y el no petrolero, la sierra y la costa, Quito y Guayaquil, cuando la economía es una sola y esos combustibles mueven la economía privada? Yo creo que lo importante es que definitivamente si hay transparencia, existen todas las cifras y por eso las podemos discutir, por eso podemos opinar sobre estas cifras. Y vemos que el presupuesto de manera agregada es un presupuesto de 36.000 millones de dólares, incluyendo la importación de derivados, 1.000 millones de dólares más que el año 2018. Es decir, es un presupuesto donde el gasto, a pesar de que hay esfuerzos por recortar gastos, aparecen nuevos gastos. Y vemos que entre las sorpresas se encuentra este aporte del 40% a las pensiones jubilares, lo que corresponde por la ley amazónica. Es decir, hay valores que se incrementan y el resultado neto es que a pesar de todos los esfuerzos que haya de la austeridad, vemos que en la práctica no se ven reflejados. Y por otro lado, también hay algunos temas preocupantes en esta proforma que tienen que ver sobre todo con algunos supuestos que son excesivamente optimistas y que si no se cumplen, vamos a ver que en el transcurso del año nos vamos a dar cuenta que la proforma no se va a llevar a la práctica. La proforma establece, según usted ya señaló, una necesidad de financiamiento, pero es por 8.166 millones, menor a la de 2018 de 8.466 millones, o sea, prácticamente igual. ¿Es realista? ¿Será suficiente o no alcanzará? Lamentablemente vemos que el entorno internacional se está empeorándose para el Ecuador. Las tasas de interés están subiendo debido a la política norteamericana. Los inversionistas ven con riesgo y con recelo al país. Eso se ve reflejado en un riesgo país que se codea con Argentina, a veces superior, a veces inferior, solamente inferior al de Venezuela. Es decir, estamos entre los países más riesgosos de la región a los ojos de los inversionistas. Todo eso hace que ya no podamos seguir insistiendo en esta estrategia de mucho endeudamiento. Conseguir 8.000 millones de dólares de financiamiento para este año, para el año 2018, va a ser un desafío. No se diga para 2019 repetir la hazaña.
Definitivamente, yo creo que el gobierno va a tener que hacer algún cambio para acelerar el ritmo de ajuste. Esta estrategia de posponer el ajuste, seguirlo empujando, solamente eleva el riesgo y hace que sea mucho más difícil corregir los problemas que de cualquier manera los vamos a corregir. No olvidemos que toda esa deuda que se adquiere hoy para seguir financiando el gasto público y evitar el ajuste, la terminaremos pagando los ciudadanos vía futuros impuestos. O sea que en definitiva, al final del camino o en medio camino está el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que si ese es el entorno, no hay otra salida. Todos los caminos nos llevan al Fondo Monetario, definitivamente. La diferencia es cómo llegar. Y ahí está el desafío. Como país debemos llegar al fondo con una economía saneada, habiendo hecho las tareas, para que no nos tengan que exigir un plan de ajuste agresivo. La otra alternativa es seguir posponiendo ese ajuste, seguir gastando, haciendo remedios de ajuste como el que se está planteando en este momento. Una nómina de 9.500 millones de dólares, se plantea recortar la nómina, el rol de pagos en 70 millones. Es decir, eso es un ajuste inexistente, insuficiente frente al nivel del desequilibrio fiscal que estamos viviendo. Entonces, lo importante en este momento es que hagamos las tareas para que podamos llegar al fondo antes de 2020, cuando empiezan los vencimientos de los bonos soberanos que se van a dar prácticamente durante toda la década del 2020, para que tengamos unas finanzas públicas sólidas y que el financiamiento del fondo nos sirva para cumplir esos compromisos de pago de bonos soberanos. El gobierno aparentemente sobreestima, como usted señaló, el crecimiento económico para el 2019 en 1.43% anual, si se consideran las previsiones del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, CEPAL, de 0,7 y 0,9 respectivamente. ¿Tiene fundamentos ese optimismo del gobierno? Esos son parte de los temas cuestionables de esta proforma. Primero, un PIB muy grande, es decir, el gobierno, para cumplir una meta de un déficit de 3,2% del PIB, lo que hace es considerar de una manera excesivamente optimista que la economía va a crecer a 114.000 millones de dólares en 2019. Esto significa que la economía habría crecido un 9% en relación a lo que se registró en 2017, último dato disponible del Banco Central. Entonces, es algo que realmente vemos que no se va a dar. 9% en 2 años no es real cuando la economía se está desacelerando. Cuando tenemos estimados del Fondo Monetario que creen que en este año 2018 la economía crecería apenas 1,1% y el próximo año 0,7%. Entonces es irrealista esto, pero claro, tiene un objetivo. Al inflar el tamaño de la economía, vemos que el déficit aparece como que fuera más pequeño. Pero realmente, si es que no se llega a dar, y lo más probable es que no se dé este resultado de crecimiento de la economía, vamos a ver que el déficit es más grande de lo que se había planificado y que tenemos una tarea por ajustar en el Estado mucho mayor de la que pensábamos. Dentro del plan anual de inversiones hay un monto de 3.314 millones que garantizan las asignaciones para el sector social, mientras en el ajuste en bienes y servicios hay una reducción del 14%, comparado con el año 2018. Pero en gastos corrientes, como ya indicó, los ajustes no se ven. Hay proporcionalidad en los ajustes, en inversiones, sueldos y salarios y bienes y servicios. Bueno, vemos que el ajuste se sigue insistiendo por el lado de menos inversión pública. El gasto corriente sube 1.600 millones de dólares, pero la inversión pública se va a contraer en 800 millones de dólares. Nuevamente la misma estrategia. El gran desafío en este momento, y es parte de esta complicación que tienen las finanzas públicas en este momento, es tratar de cumplir con una regla macrofiscal que dice que los ingresos corrientes deben servir para financiar gasto corriente. El gasto corriente no puede financiarse con deuda, por ejemplo. Para cumplir con esa regla macrofiscal, el gobierno coloca un estimado de ingresos corrientes por concesiones de 1.000 millones de dólares. Si es que no se llega a dar esta previsión, si es que no se consiguen esos 1.000 millones de dólares en concesiones, estaríamos frente a un problema grave. No podríamos cumplir esta regla macrofiscal y en la práctica estaríamos financiando con deuda el pago de sueldos y salarios o gasto corriente en general. Ese es un tema de preocupación que nos refleja la extremada situación tan delicada que vive el fisco en este momento. Alberto Acosta Burdeo, columnista de la revista Vistazo. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Este es Fico.
7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Esteban Bernal, asambleísta de Creo por Azuay y denunciante de la asambleísta Sofía Espín, ex Alianza País. El informe de la Comisión Multipartidista de Investigación y su recomendación al Pleno por la visita de Espín a Diana Falcón, la cooperante en el caso Balda. Lo analizamos en pocos minutos. No se vayan. Esteban Bernal, asambleísta de Creo por Azuay, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, gracias por la invitación. Un saludo al Ecuador y a mi ciudad de Cuenca. Buenos días. Usted denunció a la asambleísta Espín ante el Consejo de Administración Legislativa por incompatibilidad de funciones. Eso cuando visitó a la ex agente Falcón en el caso Balda. Primero, ¿qué prohibición incumplió como para que deba perder su calidad de asambleísta? Bueno, mire, Estefi, yo creo que la visita per se a una privada de la libertad probablemente no sea malo. Lo malo está cómo se va configurando los hechos a lo largo de las denuncias que por esta motivación se presentó en la Asamblea Nacional. Primero, se visita a una privada de la libertad que es la testigo protegido que acusa nada más y nada menos que al expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, en el caso del secuestro de Fernando Balda. Y se le visita por parte de una asambleísta que con justo derecho es una defensora acérrima del expresidente Correa. Ahí nomás empieza una configuración de irregularidad. Todavía no, ni un delito, peor aún una causa como para que se le pueda destituir. Sin embargo, en el transcurso de los hechos, vemos que la propia visitada, la ex agente Falcón, manifiesta que dicha visita no tuvo que ver ni con temas humanitarios ni éticos, sino por el contrario, que esta visita fue para presionarla a que cambie la versión, para ofrecerle protección en la ONU, para ofrecerle asilo en Bélgica e inclusive en la denuncia que realiza la ex agente Falcón en la comparecencia en la comisión multipartidista, manifiesta que habría sido tentada con entrega de recursos económicos. Ahora, pero eso se ha podido probar durante este proceso, es decir, lo que dijo la asambleísta, que si la ofreció llevarla a Bruselas, a sacarla de la cárcel, incluso ofrecerle asilo para que se retracte en su testimonio contra Correa, digo, porque sería su palabra, la de Diana Falcón contra la de la asambleísta, que más bien dice que la visitó para darle asesoría y además por razones humanitarias. Mire, Stephanie, efectivamente en un principio podríamos entender que es la palabra del agente Falcón versus la palabra de la asambleísta Espín. Efectivamente ahí parecería que nos encontramos y nos entrampamos en un elemento de difícil interpretación. Pero inclusive en materia penal, los abogados suelen entender que existen elementos concordantes que permiten definir si existe o no un delito. No menos así en materia política. Y digo esto porque si ya existe la declaración de la ex agente Falcón, la visitada, obviamente también existen otros elementos, como por ejemplo el hecho de que el Ministerio de Justicia, no Esteban Bernal, no el movimiento Creo, no la oposición, el Ministerio de Justicia del Ecuador, a través de su ministro Paul Granda, manifestó en las comparecencias que el asambleísta Espín y la abogada Cadena habrían lamentablemente vulnerado los filtros de seguridad, mintiendo en el primer filtro, manifestando de que van a visitar al señor psicólogo Sandoval, cuando su intención era visitar a la gente Falcón. Pero el tema de seguridad no incurre dentro de las prohibiciones. Lo que quiero decir es, para que exista una causal, si quieren separarla de su cargo, el artículo 163 habla de las prohibiciones y es claro, dice, los asambleístas no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. ¿Por qué utilizan este artículo? ¿En qué manera lo están incumpliendo? Porque el espíritu de fondo que tiene ese artículo que usted hace mención, Stephanie, es el concepto de incompatibilidad, tal como lo ha manifestado. Y efectivamente, lo realizado por la asambleísta Espín y la agente Falcón, con todos los elementos que le comentaba, el Ministerio de Justicia, la declaración del ex agente Falcón, la carta y el informe sobre la vulneración de los filtros por parte de la directora de la cárcel de confianza Quito 1, todo aquello configura que se generó un acceso irregular a la cárcel para lograr una presión política sobre la ex agente Falcón para un cambio de versión. Eso debemos preguntarnos en el Pleno de la Asamblea Nacional.
¿Es compatible? En lo personal le digo que no, pues. Eso es total y completamente incompatible con el cargo de asambleísta que ejercemos, claro, que tenemos dos funciones fundamentales, legislar y fiscalizar. Ahora, la bancada correísta está defendiendo que la legisladora no incumple el artículo 127, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se establecen las causales para la destitución, pero escuchemos algo más de lo que dijo la asambleísta Sofía Espín. De ninguna manera se puede considerar que una visita singular, única, a una persona detenida, sin ninguna consecuencia para el proceso, sea el desempeño de una función pública o privada. De 10 minutos, dice la señora Pepele. No se puede considerar siquiera que esa visita haya sido un acto incompatible con mi función como asambleísta, porque el acto que tenía ese mismo día en otra parte del país asistió mi asambleísta alterno. ¿Qué dice usted? Mire, Elizabeth, las interpretaciones semánticas sobre lo que dice o deja de decir el artículo sobran. Sin embargo, tiene todo el derecho la asambleísta Espín y la abogada Cadena en su defensa, tanto en el ámbito penal y la asambleísta Espín en el ámbito político, de defenderse como creyeren pertinente. Su derecho está ahí. La diferencia entre este proceso que llevó, reitero y perdón la redundancia, el debido proceso en todo lo que significa la defensa, el derecho a las pruebas de cargo, de descargo, ahí lo vimos al asambleísta Espín poniendo de manifiesto su criterio. El criterio de la mayoría, diría yo, al menos de la comisión multipartidista, es de que efectivamente ese acto fue incompatible con su cargo. Y ahora, es eso lo que debemos preguntarnos. hay algo más importante, porque en el informe determinan que se lesiona la independencia de poderes del Estado porque habría indicios claros de una obstrucción a la función judicial dentro de un proceso penal, además de connotación nacional y que involucra al expresidente Correa. Ese es otro tema. Pero cómo no, la independencia de la justicia, además estamos llamados, no solamente los asambleístas, todos los ciudadanos, más aún los asambleístas, y el artículo 168, numeral 1 de la Constitución de la República dice: toda interferencia interna o externa en la función judicial tendrán responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales, Estefi. Es decir, hay un incumplimiento de la Constitución. El artículo 76 de la propia Carta Magna establece claramente que ningún privado de la libertad podrá ser visitado por nadie si no es en la compañía de un abogado defensor. Esas normas constitucionales la vulneró la asambleísta Espín, conocedora, por supuesto, a priorizar, digamos, conocedora a profundidad de lo que es la Carta Magna, y estamos obligados a cumplirlos, más aún los asambleístas, y en ese contexto creo que existe vulneración constitucional, vulneración legal y vulneración ética de los procederes de los asambleístas de la República. Así es que fundamentó usted su denuncia. Luego se aprobó con estos argumentos también el informe de recomendación que ya ha hecho la comisión multipartidista, que fue quien investigó la visita de la asambleísta Sofía Espín. Ahora piden su destitución. Ahora, ¿cómo ve que están los votos en el pleno de la Asamblea? Porque es quien tendrá que decidirlo. Mire, no sé cómo finalmente defina la bancada que es la dirimente de este proceso. Entenderá que la oposición somos 63 legisladores. Seguramente los 28 legisladores de la Revolución Ciudadana no votarán a favor y están en su derecho en protegerle al asambleísta Espín. Quienes quedan para dirimir el proceso son los 46 legisladores de la bancada de Alianza País. Voluntad política, entiendo, existe por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, quien, sin tener un tiempo determinado por la ley, seguramente lo pondrá o esta semana o la subsiguiente este proceso de análisis y de decisión de destituir o no. Pero son los 46 legisladores de Alianza País. Es del presidente Moreno, el ministro de la Política, el liderazgo de la presidenta de la Asamblea, quien tiene que determinar. Y no pase, Stephanie, lo que sucedió con el caso del juicio político del exministro de la Torre, en donde hagamos un quórum de no más allá de 71 legisladores y tengamos que decidir un elemento y un hecho que tiene que definir la Asamblea Nacional, en donde por ley se requieren 91 voluntades. Eso sería vergonzoso. Por lo tanto, hay que estar alertas
¿De quiénes son los asambleístas? Del bloque de Alianza País. Me quiero ratificar en aquello, porque son los que finalmente tomarán la decisión si le sancionan y destituyen o no al asambleísta Espín, en este caso en particular. Y para ello tenemos que estar avisorando de que estén presentes en el pleno de la Asamblea, que no falten, y de estar presentes cuáles van a ser su mecanismo de votación. Las observaciones de Esteban Bernal, asambleísta de Creo por Azuay, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Stephanie. 7 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a una pausa con ustedes y cuando regresemos estará Daniel Legarda, el presidente ejecutivo de FedExport. La reactivación del Consejo de Inversiones y Comercio con Estados Unidos, la reanudación también de algunas tareas pendientes. Lo analizamos al volver, no se vaya. El ministro de Industrias y Comercio Exterior, Pablo Campana, destacó la importancia de reactivar el Consejo de Inversiones y Comercio, inactivo por 9 años, con Estados Unidos, principal socio comercial del Ecuador. Veamos. Estados Unidos ha estado muy enfocado en la negociación con Canadá y México. Una vez que terminó, ha dado como prioridad reactivar el TIC con el Ecuador, que es muy importante. ¿Qué es el TIC? El Consejo de Inversiones y Comercio, que es un mecanismo bilateral de diálogo. Uno de los temas será el Tratado Bilateral de Inversión, un tema que por mandato presidencial lo tiene Cancillería y entiendo que está avanzando con algunos países, entre ellos Chile y Brasil. Inicialmente, por parte de Ecuador, haremos referencia en aquellos productos que se quedaron afuera del SGP. Me refiero al brócoli, al cachofa, al atún en pouch y a las flores. Son temas que anteriormente estaban en la ATPDA. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Exportadores, FedExport. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Hay ya un calendario tentativo para la reactivación de este Consejo de Inversiones y Comercio con Estados Unidos? En efecto, Alfredo, permítame primero empezar por mencionar que esta noticia ha sido muy bien recibida y es algo muy positivo para nuestro país y para el sector productivo en particular y el exportador, lógicamente, pues como decía el ministro, se acude a una normalización de las relaciones bilaterales en el ámbito de comercio e inversiones con los Estados Unidos, luego de un periodo en el cual ya hemos mencionado han estado congeladas, rezagadas, y eso no ha sido positivo para el país, puesto que una nación que depende de sus exportaciones, que tiene que generar más desarrollo a través de sus exportaciones, del empleo que se genera a través de ellas, necesita herramientas como los acuerdos comerciales, como la profundización de relaciones con todos los socios estratégicos. Lo hemos tenido ya con la Unión Europea y es algo que hemos repetido en varias ocasiones, hay que buscarlo con otros países. En este caso, el Consejo de Comercio e Inversiones, insisto, es una instancia natural que los Estados Unidos lo tiene con muchos países, al igual que lo tiene con el Ecuador, en donde se está reactivando, se está normalizando esa relación, y es aquí donde se discutirán algunos ámbitos de la relación bilateral, algunos ya los ha mencionado el ministro Pablo Campana. Respecto a las importaciones, a las exportaciones, sobre acuerdo, ¿no? Sobre lo que mencionaba el ministro, la inclusión en el SGP o Sistema Generalizado de Preferencias de algunos productos que gozaban de las preferencias arancelarias antidrogas. ¿Sería un paso de transición hacia un acuerdo bilateral de comercio? Nosotros creemos que la instancia del Consejo de Comercio e Inversiones, el TIC por sus siglas en inglés, es un paso natural para allí plantear un futuro acuerdo comercial que es de interés del país, Alfredo. Dentro de eso, lógicamente, están también considerados los productos que actualmente no tienen ningún tipo de preferencia arancelaria, porque el gobierno anterior decidió renunciar unilateralmente a las preferencias de la ATPDA. Ahí hay productos que ya desde hace mucho tiempo atrás vienen siendo afectados por esa pérdida de acceso a mercado, como son el atún en pouch, como son el brócoli, las rosas, la alcachofa, algunos productos textiles, entre otros productos como tal. Por lo tanto, es importante plantear eso como un espacio previo a un acuerdo comercial, pero la herramienta de largo plazo, lo que los exportadores, lo que el empresario pide, en el fondo son condiciones claras para el largo plazo. Nadie invierte, Alfredo, para 2 años, para 3 años que dura un programa de preferencia unilateral como el SGP o como la ATPDA. En efecto, las preferencias antidrogas y el SGP son unilaterales. De sus 20 TLC que son bilaterales, Estados Unidos en América Latina tiene 11.
con Sudamérica solo 3, con Colombia, Perú y Chile, excepto el Mercosur y los 3 países de la Revolución Bolivariana Chavista, Venezuela, Bolivia y Ecuador. La idea es avanzar hacia un acuerdo bilateral de preferencias recíprocas. Nosotros creemos que existe el espacio para poder plantear un acuerdo y tenemos ya un precedente importante como Ecuador, que es la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Aquí se negoció inteligentemente, hubo productos que se debieron proteger, hubo productos en donde fuimos más agresivos, ¿no es cierto? Y el acuerdo ha generado beneficios. Ninguna empresa ha cerrado por efectos del acuerdo comercial, al contrario, se han generado alrededor de 25.000 plazas de empleo adicionales solamente por las exportaciones generadas hacia ese destino, Alfredo. Con Estados Unidos es algo similar. Nuestros productos han venido perdiendo mercado. De hecho, el crecimiento o la reducción de nuestras exportaciones no petroleras en los últimos 4 años, 5 con el 2018 incluido, viene decreciendo a una tasa de alrededor del 2-3%. Si nos comparamos con la región, tenemos que Colombia, Perú, Chile, países que usted ha mencionado, tienen ya un acuerdo desde hace mucho tiempo atrás. Sus exportaciones no mineras y no energéticas, es decir, dejemos de lado lo petrolero, vienen creciendo a tasas del 5-6%. Y en Centroamérica entre el 4 y 5% también. Por lo tanto, es muy importante tener eso en cuenta. Es de interés de nuestro país, Alfredo, el poder marcar unas relaciones sanas con Estados Unidos y profundizarlas a través de una herramienta como un acuerdo comercial. Insisto, porque si el país lo que requiere es cambiar de estrategia económica, de estrategia de crecimiento, basado en el sector productivo, en la pujanza de su sector privado, una parte fundamental de esa pujanza, de esa estrategia, es el fomento a las exportaciones, que pasa por tener acuerdos comerciales con los socios estratégicos similares a en el caso del Ecuador, con la Unión Europea. Con la Unión Europea ya fue citado. La base fueron unas preferencias antidrogas, era lo mismo con Estados Unidos, que en la OMC están reconocidas por el acuerdo sobre la agricultura para todos los productos agropecuarios de los países en lucha contra la droga, que no incluye eso sí la pesca, o sea que comprenderían atún y camarones. Pero un acuerdo bilateral exige concesiones mutuas y el Ecuador tendría que hacerlas, y ahí vienen temores y suspicacias. Pero son 2 productos estrella del Ecuador a nivel mundial, atún y camarones. ¿Hay una base que permita concesiones que no afecten a la economía del país? Hay varias bases o varios precedentes que constituyen ya una base, Alfredo, para poder plantear una negociación y ver hacia adelante. Primero, lo que ya se quedó en el 2006, cuando estábamos en un proceso de negociación con Estados Unidos, es sin duda una base. Tenemos además lo negociado con la Unión Europea, que a nuestro criterio es la base más importante, porque eso ya es parte de lo que está inmerso en la legislación ecuatoriana y en las concesiones que se ha hecho como país también. Y por supuesto los acuerdos unilaterales o las concesiones unilaterales que en este caso han venido por parte de Estados Unidos, como lo fue el ATPDA, que ya no existe, como lo es el SGP en su momento. Permítame, Alfredo, solamente mostrar algunas cifras de por qué es importante profundizar las relaciones con Estados Unidos. Hoy en día, a pesar de la pérdida de nuestras exportaciones, sigue siendo el primer destino de exportaciones no petroleras y de exportaciones totales. Además, viven ahí más de 1 millón de ecuatorianos, por lo tanto hay una relación natural con ese destino. Genera más de 250.000 empleos. Es el destino, además, Alfredo, en donde más empresas ecuatorianas exportan. Se convierte casi en un mercado natural, en un primer paso también para la internacionalización de algunas empresas. Hay más de 1.400 productos, por supuesto hay una concentración de algunos de ellos, de los más importantes, y tenemos además balanza comercial positiva con ese destino. Razones suficientes, insisto, que componen la estrategia que el Ecuador está dando, ese giro que está cambiando, que es positiva porque va a marcar un crecimiento sostenible a futuro, pero que requiere de esa profundización con herramientas como un acuerdo comercial, Alfredo. ¿La protección recíproca de inversiones es también prioritario? Sin duda alguna. Si bien no es la única condición por la cual vienen las inversiones, sí es un precedente necesario para abrir el país, para lograr tener mayor confianza y que puedan venir. En el comercio exterior y en las exportaciones en particular hay una relación muy estrecha entre inversión extranjera directa y desarrollo de exportaciones. Por lo tanto, no pueden ir separados esos dos análisis. Pero para efectos, lógicamente, de poder darle profundidad a las exportaciones, de poder recuperar el espacio
espacio perdido con los productos que ya tenemos y los potenciales que están ahí por generarse, sí es importante que se pueda ir en una posición en conjunto, que en nuestro caso como sector privado del país lo estamos coordinando a través de Comité Empresarial Ecuatoriano, y la posición del sector exportador la está coordinando la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Con eso estamos concluyendo esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Nos vemos mañana, continuamos rayándoles información en Contacto Directo. Buenos días.